Santo, 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 santo. Estamos muy tristes en parte porque hoy es el último día de la reunión nacional juvenil aquí en Ciudad de México y estamos tristes porque tal vez solamente faltan unas horas para que nos despidamos y cada quien se vaya a su lugar de origen. Hace algún tiempo había un jugador muy famoso, aquellos que crecieron en los años 90 tal vez se acuerden de él. Se llamaba Michael Jordan, era un jugador de básquetbol. Este hombre, un jugador excelente, se consideró el mejor jugador de todo el siglo el año pasado. Aún dicen que estuvo y fue mejor deportista que el boxeador Ali. Y esto es interesante porque Michael Jordan era de la hermosa ciudad de Chicago. Y ojalá alguien de ustedes, cuando gusten, allá está su casa y nos visiten en la ciudad de Chicago y pueda llevarlos al estadio de básquetbol, el United Center, y podamos ver un partido de los Bulls. Michael Jordan fue muy famoso. Recuerdo que cualquier persona deseaba y anhelaba saludarle cuando jugaba básquetbol. Recuerdo que todos los productos que él tenía, el precio de ellos se fue hacia el cielo cuando empezó a ganar los campeonatos. Recuerdo también claramente que comprar una camisa número 23 roja de los Bulls, de los Chicago Bulls, firmada por Michael Jordan, valía demasiado, valía muchísimo dinero. Y esto es algo interesante porque lo que puede hacer un hombre puede dejar huella, y cada año que pasa, los artículos que él firmó, los artículos que él utilizó durante el campeonato, sus tenis que él utilizó, valen una fortuna. Parece ser que para él eso era dejar huella de lo que había hecho. También se dice de un pueblo muy pequeño, donde se trabajaban vasos de vidrio, donde se trabajaban platos de porcelana, en las que un rey de todo aquel imperio, de todo aquel reino, le visitó. Quería saber cómo es que estos platos y estos vasos eran hechos tan famosos y eran hechos hasta cierta manera famosos para su reino. Él quería saber cómo los hacían. Y este hombre fue y visitó este lugar donde los hacían. Y dicen que cuando llegó, se puso toda la escolta, le dio la entrada, y este hombre pasó y estuvo observando cómo es que hacían la figura de los platos, de los vasos, de las vajillas. Y lo estuvo viendo en detalle y se dio cuenta de que era algo muy hermoso. Y de pronto se acercó y tocó uno de los platos. Y al parecer sus manos no estaban muy limpias y sus huellas quedaron en este plato. En ese instante, aquella persona que trabajaba en esa área tomó el plato y le pidió al dueño de la compañía que le permitiese quedarse con ella, porque tenía la huella del rey. Cuando hablamos de una huella, hablamos de algo que nos identifica como personas. Después del ataque terrorista en Estados Unidos, todos aquellos que pasamos la frontera tenemos que poner nuestras huellas digitales, lo cual nos identifica. Algo interesante acerca de Dios es que todo ser humano tiene huellas digitales diferentes, originales y genuinas. Todos somos diferentes en cuanto a nuestras huellas digitales. Por eso nadie puede saltar o pasar la frontera sin poder poner sus huellas. Hemos hablado de Pedro. ¿Cuál fue su huella que dejó?
Posiblemente fue cuando estrechó con fuerza su red y la dejó caer. Hemos hablado de Juan. ¿Cuál fue la huella que dejó? Posiblemente fue el hecho de poder controlar su celo y su ambición y venir a hacer lo que se le conoce como el apóstol del amor. Hemos hablado de Saulo. Saulo, el cual dio todo por basura. Dio por basura su linaje, dio por basura su educación, dio por basura aún su religión, su estatus, su nivel social, y lo tiró todo para ganar a Cristo Jesús. Pero Juan, Pedro y Saúl, Juan, Pedro y Saulo son una simple huella de quien vamos a hablar el día de hoy. ¿Me entiendes? Dice la carta de Gálatas, en el Gálatas capítulo 6, versículo 16. ¿Cuántos predicadores tenemos en la audiencia? Levante la mano. 1, 3, 4, ok. Tal vez ustedes comprenden lo que voy a decir en unos momentos. Una de las labores más difíciles que tenemos nosotros es trabajar para el Señor, pero saber que trabajamos demasiado y hay veces las presiones de la casa, las presiones de la iglesia, aún las mismas presiones personales nos agüitan, nos entristecen, nos causan conmoción. Dicen que tal vez la mujer más sola de la congregación es la esposa del predicador, porque es difícil que ésta pueda comentar o platicar todo aquello con lo cual está batallando. Y tal vez dicen que uno de los hombres más solos de la congregación es el predicador, porque es muy difícil podernos abrir, a menos que tengamos ancianos en la congregación, abrirnos, poder declarar lo que sentimos, las frustraciones que tenemos, poder decir acerca de las lágrimas que derramamos, platicar acerca de las tristezas que cubren nuestra alma. Imagínense ustedes, Pablo lleva a muchos hombres consigo. Pablo ahora está con Timoteo. Y ustedes saben que los baños públicos en aquellos tiempos eran públicos. Cuando se bañaban, se desnudaban totalmente los hombres. Y no es como ahora que había en una forma privada los baños. No, ahí se bañaban todos y todos podían verse a todos unos a otros. ¿Qué sentiría Timoteo cuando escucha literalmente el reclamo, la queja de Pablo? ¿Qué sentiría Timoteo cuando Pablo le dice: lo que vas a hacer ahora es un trabajo el cual te va a dejar huella en tu vida, te va a dejar marca? Como si la mano del Señor Jesús se extendiese desde el cielo y como que si sus dedos tocaran tu cuerpo y te dejasen huella. ¿Qué sentiría Timoteo cuando vio que Pablo tal vez se quitó su vestimenta y cuando vio literalmente lo que significaba ser seguidor de Jesús? Dice Pablo: y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante, nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. ¿Qué es huella? Huella es una señal que queda en una superficie por la pisada de una persona. Huella es una señal o influencia e impresión que deja una cosa o persona tras su contacto con ella. La huella que había dejado Jesús en Pablo era una huella que declara en Gálatas. Dice ahí el apóstol Pablo, dice: de aquí en adelante no me causen más molestias. Es como si dijese el predicador el día de hoy: de aquí en adelante ya no me estén hablando por teléfono al celular, ¿me entiendes? De aquí en adelante respeten mi tiempo, respeten mis días libres, si es que al caso tenemos un día libre. Respeten que estoy de vacaciones, si es que al caso estamos de vacaciones.
Respeten que tengo una familia, que tengo hijos que cuidar, que tengo hijos que necesitan de mí, que tengo hijos que requieren mi tiempo, mi esfuerzo. Dice Pablo, en su cansancio, en su molestia y en su dolor: de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas, las señales, la huella digital, la huella que declara que Jesús era aquel que lo había marcado, era aquel que le había llamado. Y ahora esas marcas declaran que Él mismo era la huella del Señor Jesús. Pero ¿quién fue Jesús?, nos preguntamos. ¿Quién fue Jesús? ¿Y qué ejemplo había dado Jesús a Pablo? ¿Y qué ejemplo le había dado a Juan y a Pedro? ¿Por qué habla de estas marcas como si fuese algo importante? Jesús, hermanos, ustedes todos saben lo que pasó. Nació en Belén. Belén significa la casa del pan. Nace en Belén con su familia por el decreto que había hecho el rey, y después se traslada hacia Egipto por la mortandad que existía entre todos aquellos que eran menores de 2 años, por el anuncio que habían hecho aquellos que habían viajado del oriente. Y después que pasa el tiempo, Jesús regresa y Jesús viene a ser parte de la comunidad de Nazaret. ¿Qué significa ser un niño judío entre ellos? En un momento de la eternidad, no sabemos cuándo, en un momento en que Dios decidió hacerse carne. Dios decidió estar entre nosotros, fuera del tiempo que conocemos y del calendario y de los años y de los siglos y de los milenios, allá en la eternidad donde el tiempo no existe, donde para el Señor un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Dios decide hacerse carne. Dios decide hacerse tal y cual como nosotros. Decide colocar toda la plenitud de la deidad en un ser humano, y ese ser humano es Jesús. Y decide venir a nacer en un lugar muy humilde, en un lugar que normalmente ni aun los judíos nacían. Siendo el rey de todo, decide venir a nacer en el lugar más humilde. Siendo dueño de todo, decide nacer en un lugar donde se supone no deben de nacer los niños. Pero ahí es donde nace Jesús. Y Jesús se cría y Jesús crece y sigue creciendo y empieza a trabajar como lo hacen los carpinteros el día de hoy allá en Israel. La mayoría de los carpinteros en Israel, el día de hoy, en aquellos tiempos, el 70% trabajaban con piedra, no con madera. Porque si tú caminas a través de la tierra de Israel, te das cuenta que la mayoría de los recursos es piedra. De ahí que Jesús pudiese poner tantos ejemplos en cuanto a las piedras, y aún dijese acerca de la piedra angular, y acerca de dónde se fundaría la iglesia, y acerca de aquella piedra que desecharon los edificadores. ¿Alguien es albañil aquí? ¿Nadie es albañil? Ok. Yo fui albañil por 2 días. No se rían de mí, hermanos, de veras. Una de las cosas que creo es que para poder comprender a los hermanos en la congregación tengo que trabajar un día con ellos para ver lo que ellos hacen y entender su trabajo y entender sus esfuerzos y entender sus luchas diarias. Me tocó trabajar de albañil y trabajé de albañil y empecé a cargar, hermano, ese cemento, ¿verdad? Y empecé a mezclar con pala. Y empecé a trabajar y lo puse sobre aquella cubeta, y el hermano me dijo: ¿podrías traer esa cubeta? Y solamente eran como 20 pasos, y dije: no hay problema. Y cuando la traté de cargar me di cuenta que era muy pesada. Y después la subí a mis hombros y me di cuenta que me iba a caer. Y después traté de caminar, no porque quisiese caminar, sino porque la cubeta me estaba llevando. Y finalmente llegué. Y vi a mi hermano que estaba trabajando con piedra. Y tomaba la piedra y tomaba el pico y le pegaba. Porque lo que decía es que tengo que formar esta piedra para que entre exactamente donde debe de caer. Pero este hermano que tenía yo, este maestro, el maestro de la obra, ¿me entienden? Tendía, cuando no le gustaba una piedra, la aventaba hacia atrás y caía en el suelo. Y tendía a pasar que cuando yo iba caminando, a veces me tropezaba con la piedra.
Jesús dice que Él es la piedra angular, la piedra que desecharon los edificadores. Viene a ser mismo piedra de tropiezo para aquellos que trabajan en ello mismo. Jesús trabajó como un carpintero y se crió como un carpintero y trabajó de esta manera durante toda su vida, un oficio muy humilde. Y así fue como creció Jesús, en un lugar de carpintería. Él vio a su padre, aprendió de su padre. Y yo no sé qué sintió José, pero imagínense, José le habían dicho que su esposa, o quien iba a ser su esposa, con quien estaba desposada, tendría un hijo. Yo no sé ustedes, pero si tú te vas a casar con tu esposa, tu futura esposa, y de pronto viene tu esposa y te dice: Ricardo, estoy embarazada y esto es obra de Dios. Se ríen, ¿verdad? Porque sí. No es lógico. Pero José tiene el mensaje del ángel, el cual le dice que no deseche a su mujer, que no la aborrezca, y más bien se queda con ella. ¿Qué sintió José cuando nació Jesús? ¿Qué sintió cuando cargó a Jesús y se enamoraba poco a poco de aquel que era engendrado por el Espíritu Santo? ¿Y qué sintió cada que lo veía trabajar ahí en la carpintería con él? ¿Qué sintió cuando le enseñó el oficio? Faltan hombres como José el día de hoy. Hombres que decidan amar y que no busquen lo suyo. Así fue como creció Jesús. Y fue a la sinagoga y aprendió. Y los maestros rabinos tenían una costumbre acerca de cómo es que combatían, cómo es que argumentaban. ¿Alguien estudió leyes o es abogado? ¿Alguien? ¿Leyes, abogado? ¿No? Necesitamos más abogados en la iglesia. Una de las cosas que te enseñaban cuando aprendes leyes es, te enseñan cómo dar un argumento. Te enseñan cómo convencer a la gente. Los rabís tendían a enseñarse y les decían: el mejor argumento que tienes con aquellos con los que estás hablando es hablarles de algo con el cual estén familiarizados. Y las parábolas era algo que utilizaban totalmente los rabinos. Y así fue como aprendió Jesús. El Rey de Reyes, Señor y señores, crecía en una sinagoga, en la sinagoga de Nazaret, donde todos los judíos lo podían ver llegar, todos los sábados, donde todos los judíos lo podían ver. Y a los mismos judíos con quienes vivían podían acompañarlo. ¿Se acuerdan ustedes que dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 2? Que todos fueron a la fiesta. Y Jesús fue a la fiesta. Era tiempo de presentarse como un hijo de la ley. Aproximadamente los 12, 13 años era cuando lo hacían. Iban a celebrar la fiesta de la Pascua y llegaron allá. ¿Y sabes cuánto tiempo duras? Duras 7 días desde Nazaret hasta Jerusalén caminando en aquellos tiempos. Si llevas una mujer embarazada, es el doble. Ustedes saben por qué, ¿verdad? Es mucho más cuidado. Así que los judíos tenían que salir 7 días antes para llegar solamente a celebrar la fiesta. Y Jesús llegó y estaba celebrando la fiesta. Y eran tantos, como me contaron ayer, aquellos jóvenes que pudieron participar de la gran excursión que se dio en la Ciudad de México. Coyoacán, Garibaldi. Y después pasaron por Tepito. Y me dijeron quiénes eran, pero no voy a decir ahora quiénes son. Iban cantando en el microbús himnos y cánticos a Dios. Precisamente le pregunté yo al hermano: ¿y no se les quedó alguno atrás? Porque cuando salían los judíos salían en equipo, eran todos juntos, salían todos juntos en caravana. Y yo no sé ustedes, hermanos, pero cada que yo salgo de un lugar pregunto: ¿dónde está mi hijo? ¿Dónde está Caleb? Pero al parecer José y María se fueron y iban varios días y de pronto se dan cuenta que entre todo el grupo no viene Jesús. Yo no sé ustedes, pero cuando eso pasa, automáticamente uno quiere regresar corriendo a ver qué pasa, y eso fue lo que hizo María. Y subió el monte de Sión aproximadamente 45 minutos para llegar al templo, al patio, especialmente al cuarto donde se encuentra el Sanedrín en la parte de la derecha. Y cuando llega, al parecer ahí ve a Jesús, pequeño, platicando con aquellos que sabían de la ley, los doctores de la ley, y estaban sorprendidos porque Jesús estaba hablando de cosas que aún ellos
se les hacía difícil tal vez comprender a su edad. Y dice la escritura que llegó María, le dice: te estamos buscando, Jesús. ¿Dónde has estado, Jesús? Y dice: no sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Y cada día que pasaba, y cada semana que pasaba, y cada mes que pasaba, y cada año que pasaba, Jesús ganaba favor y estaba en gracia para con Dios y para con el pueblo. Lucas capítulo 2, versículo 52. Este es Jesús, el hijo de José. Este es Jesús que haría que Pablo tuviese marcas en su cuerpo. Este es Jesús el que llamaría a Pedro y dejaría su red. Este es Jesús el que le diría a Juan que le siguiese hasta el fin. Es el mismo Jesús, hermanos. Esa es la vida que tiene Jesús. Pero todo se torna porque Jesús comienza su ministerio y todo empieza a cambiar. Cuando un joven llegaba a los 29 años, entre los judíos, se supone que se podía independizar, ya sea que te casabas o ya sea que te independizabas. Así que la juventud comenzaba a los 30 años. Era parte de lo que hacían los judíos. Esto era muy normal entre ellos. Por eso le digo a mi esposa que yo apenas me acabo de independizar. Y Jesús empezó. ¿Y cómo empezó su ministerio Jesús? En Victoria, veíamos ayer. Se alejó de todo, fue al desierto de Judea y estuvo 40 días en oración y en ayuno. Victoria, disciplina. ¿Cómo lo empezó Jesús? Mientras estaba en fuerte pelea y lucha contra el diablo, y empezó a decir versículos que estaban en la ley. Es que escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Y es que escrito está, y es que escrito está, y es que escrito está. Totalmente disciplinado Jesús. Y luego dice Lucas en el capítulo 4, en el versículo 14, que después de que empieza su ministerio, dice así: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado. En el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó, dice, a leer. Cuando Jesús llega a la sinagoga, hermanos, tenemos que entender varias cosas acerca de esto. Primero, cuando entra una persona a la sinagoga, todo el pueblo que está ahí se conoce, porque se han visto a través de todos los años. Segundo, solamente a ciertas personas se les permite dar palabras de exhortación. La sinagoga es más o menos edificada de esta manera, en forma de cuadro, ¿ok? En la parte del centro existía lo que se llama la silla o la cátedra de Moisés. Y la parte de enfrente había una forma como de púlpito, pero que era diferente, que tenía varios cuadros, y dentro de ellos estaban los rollos de la ley y de los profetas. Y ahora a Jesús le corresponde leer. Cuando se empezaba un servicio en la sinagoga, y cuando se empieza aún el día de hoy entre los judíos un servicio en la sinagoga, empiezan con el Shema. Esto es: escucha, oh Israel, vuestro Dios uno es. Y todo el pueblo contesta de la misma manera. Y era ley para los judíos, y era ley que empezasen leyendo siempre un versículo de la ley de Moisés. No podían empezar por los profetas. Era una falta de respeto a las costumbres establecidas a través de los tiempos por los rabinos, quienes habían escrito el Mishnah durante el tiempo de la cautividad, los 6 tomos de la ley. Era pecado empezar con otra cosa, según ellos. Según las tradiciones de los ancianos era pecado. Pero Jesús, hermanos, lo que hace es que saca un rollo, y el libro que saca, al parecer, se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, y a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, se sentó,
y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? ¿Este no es un Saulo? ¿Este no es un Rabí, ni Raboy, ni Raboni, que es lo más alto? Este es el carpintero, es el hijo de José. ¿Cómo puede ser que hable de esta manera? ¿Y cómo puede ser que diga que lo que se ha dicho y profetizó el profeta Isaías se está cumpliendo ahora en él? Y todos daban buen testimonio, pero decían: ¿no es este el hijo de José? Versículo 23. Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán, el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. ¿Por qué se enojan? ¿Por qué se enojaron con Jesús? Bueno, los que guardan la costumbre se enojan por lo primero, por lo que ha hecho mal. Segundo, nos estás comparando con gentiles. Primero nos estás comparando con una viuda que es Sarepta de Sidón. Y segundo, nos estás comparando con Naamán, otro gentil. Y estás diciendo tú que 2 gentiles, los cuales nosotros los vemos como cerdos, como animales, como impuros, ¿tienen más fe que nosotros? ¿Estás blasfemando acaso en la casa, en el lugar donde se lee la ley? ¿Estás diciendo a nosotros que crecimos contigo, que te amamos, que estamos contigo a través de todos los días de reposo, que ellos, que los gentiles tienen más fe que nosotros? ¿Puedes ver el enojo en los ojos de ellos? ¿Puedes ver el movimiento en sus vestiduras? ¿Puedes ver sus pies temblando, deseando sacarle de la sinagoga y matarle, como tenían la costumbre a todo aquel que blasfemaba según ellos? Se le sacaba normalmente de la sinagoga, se le amarraba de las muñecas, se le amarraba de los pies, se le subía en una barda fincada por ellos de piedra, aproximadamente del doble de estatura de ellos, y después de eso lo dejaban caer de cabeza, y después de ello tomaban piedras y lo mataban, porque había blasfemado contra la ley de Dios. Pero ¿no es esto lo que hacen con Jesús? No pueden hacer esto con Jesús, porque lo que hacen con Jesús es que lo llevan a un lugar muy alto. Dice la palabra de Dios ahí: y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. ¿Cuál es la huella que deja Jesús? Número 1, la huella que deja Jesús es aquella que va en contra de todo aquello que está establecido por el ser humano, por la ideología humana, por las huecas sutilezas y filosofías de hombres. ¿Cuál es la huella que deja Jesús? Va en contra de todo ello que se ha establecido. Jesús dejó su huella y Jesús nos dejó su ejemplo. Pero ¿cuál fue el ejemplo de Jesús? Número 1 fue el celo. Celo no por las tradiciones de los ancianos, celo por la palabra de Dios. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús va al templo y se acerca al templo y dice que había cambistas? Cuando uno entra por la frontera de Estados Unidos, lo primero que ve son casas de cambio. Todas ofrecen el cambio, ¿verdad que sí? Y todavía yo sigo sin entender y dicen: ok, te lo compramos a tal, pero te lo vendemos a tal. Y yo digo: ¿no sería más justo que me lo compraran al mismo precio que me lo vendieran? No.
Había 3 tipos de moneda en los tiempos del Señor Jesús. Y cuando los judíos viajaban de todas partes del mundo, traían esos tipos de moneda. Y cuando iban a la ciudad de Jerusalén a adorar, llegaban de esa manera con sus monedas. Y en la entrada había gente que les cambiaba. El problema es que se los cambiaba y hacían dinero con eso. Y Jesús se enojó con ellos y dijo: no, esto no puede ser así. La casa de mi Padre no es así. La casa de mi Padre es un lugar para oración. Es la casa de oración. No es una casa de ladrones. No es una casa de robo. No es una casa donde se va a hacer negocio. Y dice la Escritura que quitó todas las sillas, las volcó por todos lados y azotó. Celo es lo que dejó Jesús. ¿Qué más dejó Jesús? Algo que dejó Jesús también fue servicio. Fíjate lo que dice Juan capítulo 13. Juan capítulo 13, verso 15, el versículo que leíamos. ¿Qué huella dejó Jesús? Dejó la huella del celo. Fue en contra de todo aquello que ellos pensaban tenía que ver con su cultura, con su tradición de ancianos, con su respeto por la ley de Moisés. ¿Cuál fue la huella que dejó Jesús? Dice la palabra ahí en Juan capítulo 13, están en el triclinio todos. Versículo 9, le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no, ¿qué? Todos. Los judíos tenían la costumbre de cuando llegaban de afuera, los pies los tenían llenos de tierra. Las calles no eran pavimentadas como aquí. El único camino que estaba hecho de piedra era aquel que los dirigía hacia el templo. Y esto desde abajo, desde los mikveis, los bautisterios judíos. De ahí en fuera todo era hecho de la tierra. Y cuando la gente caminaba se empolvaba los pies. Y tenían que lavarse los pies a la entrada. Era una forma de hospitalidad. Porque sabía a quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. ¿Cuál fue la huella que dejó Jesús? Una huella de servicio. Una huella de que a pesar que era el Señor de señores, Rey de reyes, el maestro por excelencia, no le dio por hincarse, tomar el lebrillo y lavarle los pies a los discípulos, porque él sabía que la grandeza no se encuentra en el título. Él sabía que la grandeza no se encuentra en que él llevaba toda la plenitud de la deidad consigo mismo. Él sabía que la grandeza no se encuentra en lo que él sabía. Él entendía que la grandeza se encuentra en aquellos que servimos a los demás. Imagínense a Jesús, hermanos, habiendo criado a los discípulos y después sirviéndoles a ellos mismos. Jesús tomó el lebrillo, tomó la toalla, tomó el agua y le lavó los pies. Una huella preciosa, una huella de servicio. Pero ¿qué más? Dice Juan capítulo 8, versículo 1 al 12. Juan 8, 1 al 12. Dice así: Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Están en el templo, están en el patio. Jesús había descendido del monte de los olivos y Jesús le estaba enseñando a todo el pueblo. Estos hombres encontraron a una mujer en el acto mismo del adulterio. Yo no sé cómo iba la mujer, no sé cómo iba su cabello,
las mujeres judías utilizaban el cabello largo. No sé cómo iba el cabello, no sé cómo iba la ropa, pero la tomaron en el momento mismo que estaba cometiendo el pecado de adulterio. No sé cómo la llevaron, no sé si la llevaron arrastrando o cargando. Lo que sí sé es que para los fariseos era pecado subir a una mujer que había cometido ese tipo de pecado hacia el patio del templo. Lo que sí sé es que la ley de ellos decía que tal persona tenía que haber sido sacada de la ciudad y fuera de los muros de la ciudad, como fue con aquel Esteban, se le pudiese matar afuera. Lo que sí sé es que los fariseos tenían la intención de que Jesús cayese. Y no les importó romper sus propias leyes. No les importó subir a esta mujer, tocarla mientras había adulterado. No les importó tocarla y subirla hacia el templo, al patio del templo, cuando no lo podían hacer. No les importó no sacarla afuera. Lo que querían hacer es sacarla y ponerla en medio de Jesús, porque lo que ellos querían, dice, mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. La huella que dejó Jesús fue una huella de misericordia. Misericordia significa cuando a una persona le duele el corazón. ¿Sabes que nosotros en la iglesia a veces somos muy duros con los hermanos y las hermanas? Cuando cometen un error, nos queremos asegurar que sepan el error que cometieron y queremos asegurarnos que reciban la disciplina que se merecen. Pero cuando el error es cometido por un hijo de nosotros, entonces todo cambia. Como predicadores podemos ser muy duros, pero también podemos ser muy sabios. Como predicadores podemos ser grandes jueces, pero también podemos tener grande misericordia para con aquellos. Una de las huellas más bellas que deja Jesús es misericordia. Este es el hecho de misericordia. El hecho que nunca sabemos cuándo vamos a estar en la posición de aquella persona que está pasando por ese problema. El hecho de que a veces juzgamos tan seriamente que nunca pensamos que todo lo vamos a pagar y que eventualmente puede ser que seamos nosotros quienes estemos en el piso, en ese lugar, esperando las piedras por parte de alguien más. Cuando Jesús viene, hermanos, nos deja una huella de misericordia. La pregunta es ¿por qué? Porque lo que quiere Jesús que comprendamos es que misericordia quiero y no sacrificio. Es lo mismo que le pasó cuando estaba sentado y comiendo con el publicano y viene una mujer que era pecadora. Haz de cuenta que viene una mujer que trabaja en la Merced o en la zona rosa, las cuales se dedican a vender su cuerpo. Y haz de cuenta que en este momento llegase y entrase a este lugar y entrase y se acercase a ti y dijese: ¿te puedo lavar los pies, Elmer? Y tal vez diría: no, a Elmer no me lo vas a tocar, no le vas a hacer nada a Elmer, porque me costó mucho trabajo. No le vas a hacer nada, no lo puedes tocar. Cuando Jesús pasó por esa experiencia, dice la palabra de Dios, que esta mujer llevaba en un frasco de alabastro perfume. Aproximadamente costaba 3 meses de salario de una mujer adúltera en aquellos tiempos. ¿Cuánto pecado le costó a esta mujer eso? ¿Cuántas noches le costó? ¿Cuántas personas? ¿Cuántos besos no deseados? ¿Cuántos abusos?
¿Cuántas lágrimas? Porque después que la utilizaban, la dejaban otra vez ahí. Pero es que ella no tiene nada más para entregarle a Jesús. Ella quisiera darle otra cosa, pero lo único que tiene es lo que ha hecho con sus pecados. Y lo único que quiere es acercarse a aquel que se oye, ha dejado huella de misericordia a través del desierto de Judea y de toda la tierra que se le había prometido a Abraham. Y se acerca a él, como si fuese una mosca en la pared. Y empieza a lavarle los pies, no con agua, porque te aseguro que la casa del publicano no le iba a brindar agua a una mujer pecadora. No tiene agua para lavar los pies, así que empieza a llorar, es lo único que tiene. Y después de llorar no tiene una toalla, nadie se la puede dar. Toma su cabello y empieza a secarle los pies a Jesús con ello. Y lo único que tiene para darle es el perfume que le ha costado varias noches de soledad, varias miradas de desprecio, varias lágrimas en su aposento. Y lo único que quiere es ser aceptada por alguien que se dice deja huella de misericordia por donde quiera que va. Ojalá nosotros, hermanos, aprendamos a tener misericordia con la gente. Ojalá seamos menos jueces y más sabios en cuanto a la misericordia. Ojalá de vez en cuando pensemos en que lo que le sucede a alguien nos puede pasar a nosotros. Ojalá entendamos, como dijo Jesús, misericordia quiero y no ¿qué? Sacrificio. Pero dice ahí también Lucas capítulo 23, versículo 34. Lucas 23, 34. Perdón. Si algo hizo Jesús, hermanos, a través de toda su vida es perdón. Si alguien puede perdonar algo, hermanos, es Dios. Y Jesús perdonó. Llegó con el ciego que le gritaba: Hijo de David, ten misericordia de mí. Puso saliva sobre el suelo, lo hizo lodo y se lo untó en los ojos y pudo ver. Y los judíos decían: ¿quién pecó? ¿Pecó este o sus familiares? Perdón. Cuando aquella mujer estaba enferma de flujo de sangre y le estaba siguiendo desde muy lejos al parecer, y se le acercó. Y se le acercó de tal manera que tocó su manto y fue sanada. ¿Qué buscaba la gente, hermanos? Buscaba perdón. Jesús nos dejó una huella de perdón. Dice la Escritura que nos perdonemos unos a otros, así como Él nos ha perdonado. Dice la palabra de Dios ahí, Lucas 23, en el versículo 26 en adelante, dice así: y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús, y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque aquí vendrán días que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzaron a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos, y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, esto es la Gólgota, le crucificaron ahí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Sabes qué es lo más bello que le puedes regalar a alguien? Perdón. Todos ofendemos, de hecho o en palabra. A veces como joven ofenderás a tus maestros, a veces como joven ofenderás a tus papás, a veces como joven ofenderás a tus hermanos, a veces como joven ofenderás a miembros en la iglesia, a veces como joven ofenderás tal vez al predicador o al anciano o al diácono. Todos ofendemos. El regalo más grande que podemos dar es perdonar.
¿Qué siente cuando uno es perdonado, hermanos? Les puedo decir lo que yo sentí. Yo sentí que cada pecado que había hecho era una piedra que se iba acumulando en un costal que iba cargando en mi espalda. Y no importaba lo que hacía, no importaba cómo me quería justificar o cómo quería enmendar lo que había hecho, la piedra seguía allí. Pero cuando caminé hacia las aguas del bautismo, sentí como si todas las piedras fuesen caídas al suelo por la mano del Señor. Perdón. Perdón es una de las huellas más preciosas que podemos dejar. Perdona a tus hermanos, no porque se lo merezcan, sino porque tú dices que eres seguidor de Cristo Jesús. Perdona a tus hermanas, no porque se lo merezcan, sino porque tú sabes que la huella que dejó Cristo Jesús en ti es esa. Te perdonó por todo lo que hiciste. Ahora es tu deber perdonar a todos aquellos que te hagan mal. Si es posible, pon la próxima mejilla. Y la otra huella que dejó Jesús, hermanos, fue el amor. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 8. Primera carta de Juan, capítulo 4, verso 8. Dice así. Conozco un hermano que fue misionero en Venezuela. Fue al país de Venezuela y cuando llegó a Venezuela, llegó a una congregación que tenía establecida ya 10 años, la cual solamente tenía 10 miembros. Este hombre venía y les iba a ayudar con la misión y llegó y se acercó y se sentó al primer servicio de la misión. Al primer servicio, después de 10 años se sienta y los empieza a observar por un día. Y pasa uno a predicar y empieza a predicar uno y empieza a predicar. Y él empieza a percibir que lo que está predicando son misiles ocultos a los demás miembros. ¿Has estado en un servicio donde el que está predicando le está hablando a alguien pero no dice su nombre? ¿Te has dado cuenta de eso? Predican y predican y tú sabes de quién habla. Todos saben de quién habla, pero no dice su nombre como si nadie hubiese de saber. Eso era lo que hizo este hombre. Este hombre predicaba y luego el próximo domingo pasó otro hombre y empezó a hablar mal de todos los denominacionales. Hablar de todas las faltas de todos los denominaciones y que los de la religión popular hacen esto y que los pentecostales hacen esto y que los bautistas hacen, y hablaba mal y mal y mal, hablaba mal de todos y lo hacía con coraje, ¿me entiendes? Tercer domingo pasó otro y empezó a hablar del infierno y hablaba del infierno de tal manera como que si deseara que todos los que estaban oyendo se fuesen al infierno, ¿entiendes? Después de que pasaron todos a predicar, los 10 miembros, 9 eran de otros países. El único que era miembro de ahí de Venezuela era uno nada más. Era el único que habían convertido, ¿me entiendes? Y cuando se para el hermano les dice lo siguiente: vosotros queréis saber por qué no han crecido. ¿Quieren saber por qué las iglesias no crecen, hermanos, el día de hoy? Porque el Señor Jesús dijo que lo que nos iba a identificar entre todos aquellos que están fuera en el mundo, no solamente nuestra doctrina, no solamente nuestra predicación, no solamente nuestro celo, no solamente la misericordia. Dice, y la gente verá que verdaderamente sois mis discípulos si os amáis unos a otros. Dice el apóstol Juan ahí en la carta lo siguiente: amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y no conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Dice el hermano, tenemos que empezar a dejar de hablar de la gente, de lo que la gente está haciendo mal. Tenemos que aprender a perdonar y tenemos que empezar a hablar del amor, amarnos unos a otros, porque eso nos identifica como cristianos. La gente sabrá que somos cristianos
La gente mirará que somos seguidores de Cristo. La gente sabrá que ha dejado huella en nosotros cuando nos amamos unos a otros. Y dice el hermano, si me permiten, las próximas 52 semanas les invito a que hablemos del amor y a que practiquemos el amor de tal manera que lo sintamos. Y empezó la predicación. Uno tras otro predicaba del amor. Y el amor es sufrido, y el amor es benigno, y el amor no busca lo suyo, y el amor no es jactancioso. Y empezó a hablar, y cada uno hablaba, hermanos. Y la gente empezó a llegar, y siguieron hablando, y la gente seguía llegando. Y se daban abrazos sinceros, y la gente lo empezaba a notar. Y uno tenía necesidad, y lo ayudaban, y la gente lo empezaba a notar. Y salían a la calle no a juzgar, sino a ayudar, a mostrar misericordia, amor, perdón. Y la gente empezó a notar. Y la gente vino a la iglesia. Y la gente empezó a bautizarse. Porque la gente no es tonta la gente, hermanos. La gente no es ignorante. La gente necesita amor. La gente está buscando un lugar de donde ser parte. Ya su familia lo juzga. Ya su familia lo pisotea. Ya sus hermanos los arrastran. La gente busca un abrazo sincero. Amor. Un año después, 170 miembros. ¿Cómo haces eso? Amor. Olvídate de él. Veamos a Jesús. Jesús comienza en Nazaret, le habla a un publicano. Nadie los quiere a los publicanos, pero él lo ama. Le habla a un pescador, a un pobre pescador, y lo llama. Y empieza a llamar a todos, hermanos. Primero empieza con 12. Luego sigue con 70, luego sigue con 5,000, hermanos. ¿Dónde está la clave? Ni aún yo mismo te juzgo. Vete y no peques más. ¿Dónde está la clave del ministerio? En amar. ¿Dónde está la huella de Jesús? En amar. La clave está en amor. Dice ahí la palabra de Dios, el apóstol Juan dice lo siguiente. Si pusieron atención, dice: el que no ama no ha conocido a Dios. Necesitamos iglesias de Cristo en México que amen. Necesitamos iglesias de Cristo en México, sí, que prediquen la verdad, que tengan celo, pero sobre todas las cosas que amen a la gente. Que amen a la gente, que los abracen entrañablemente, que no los quieran dejar ir. Necesitamos predicar del infierno, sí, pero no deseando que la gente se vaya al infierno, sino deseando que la gente sea rescatada del infierno. Necesitamos predicar de amor. Dice: el que no ama no ha conocido a Dios. Porque Dios es amor, dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Versículo 11 dice: amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Esa es la clave, hermanos. El ministerio está basado en eso. La clave está en amor. Eso es lo que nos identifica. No es tanto el rótulo, es el amor. El amor es lo que nos dice y le dice a la gente: nosotros somos cristianos, Cristo ha dejado su huella. Y llegamos al punto culminante, por lo cual quiero deciros, entonces, ¿cuál fue la huella que dejó Jesús? ¿Cuál fue la huella? Si Pablo se quitase otra vez la playera entre ustedes, hermanos. Imagínense a Pablo, hermanos, en una cárcel, tomando con una toalla agua del piso por la humedad y tratándose de limpiar el cuerpo, porque no los dejaban bañarse, hermanos. Y luego secarse el agua. Y luego sentir en la espalda, hermanos, la huella de Jesús. ¿Sabes qué le hicieron a Jesús? Le escupieron en la cara. Y no dejó de amar. Lo coronaron. Y no dejó de amar. Lo desnudaron y no dejó de amar. Lo azotaron, hermanos, y se lo dieron a los romanos, porque los romanos no tenían límite, ¿me entiendes? Los judíos sí, solamente 40 azotes, pero los romanos sigue hasta terminar con sus espaldas. Y Jesús no dejó de amar. Lo crucificaron y Jesús no dejó de amar. ¿Sabes qué sintió Pablo cuando se empezó a tocar la espalda? ¿Sabes qué sentía cuando sentía las marcas? Esto es Jesús. Por eso sigo a Jesús. ¿Sabes qué sintió Timoteo cuando vio las marcas tal vez por primera vez? No, si a esas vamos yo no le voy a entrar. No, si es así yo no voy a ser ministro.
Me estás llamando para ser golpeado. Me estás llamando para ser afrentado, para ser vituperiado, para que se burlen de mí, para que me escupan en la cara, para que me arrastren. Yo no voy a hacer eso. Pablo, hermanos, sufrió verdaderamente lo que sufrió Jesús. ¿Y sabes qué era cada azote? ¿Sabes qué era cada marca que tenía? Era la huella de que Jesús vivía en él, que Jesús le había tocado, que su mano se había extendido, que la huella digital estaba en la espalda de Pablo. De ahora en adelante no me molestéis más, dice Pablo. No quiero saber nada. No me hablen de la gente, de los problemas de la iglesia no quiero saber. Estoy cansado, he ayunado, he orado. No quiero saber nada. Porque en mí tengo las marcas de Jesús. O sea, la huella está en Cristo, hermanos. Y la huella está en Pablo. Y de esa gente venimos nosotros. Somos parte de ese pueblo. Un pueblo humillado, vituperiado, arrastrado, perseguido. Nos mataron, hermanos. Es la huella que dejaron ellos. Es la huella de Jesús. ¿Quieren cambiar México? Tenemos que seguir la huella. ¿Tienes azotes en la espalda? No hay huella. No hay huella todavía. Tenemos que enfrentarnos a la familia, aunque nos quieran sacar de la sinagoga y nos quieran matar. Tenemos que hablar de Cristo, aunque no les guste, y tenemos que decir la verdad. Tenemos que perdonar, tenemos que amar, tenemos que tener misericordia, tenemos que tener celo, pero sobre todas las cosas, la huella de que Cristo está en nosotros, la huella que Cristo dejó, es lo que tocaba a Pablo en su espalda. Esto da testimonio de que Pablo era seguidor de Jesús. Venimos de un pueblo que enfrentó tristeza a través de los tiempos. Venimos de un pueblo que los arrastraban, hermanos. De un pueblo que morían solamente por tener la escritura en sus manos. Venimos de un pueblo que los crucificaban solamente de decir que Jesús era el rey. Nunca olvidéis de quién venimos. Venimos y la única manera que sabemos si Dios ha dejado huellas, si nosotros como iglesia podemos, al igual que Pablo, decir: no me molestéis más, porque yo traigo en mí la huella digital, la marca, la señal. Una mujer dijo que amar duele, y dijo: si te duele, es buena señal. Dejó la huella en la iglesia, dejó la huella en las marcas, dejó la huella en Pablo. Y la pregunta es: ¿cuál es nuestro legado? Segunda carta de Corintios capítulo 4 versículo 7. Si los hermanos estuviesen aquí entre nosotros, como lo están en una nube de testigos, dice 2 Corintios 4 versículo 7 en adelante, dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte, dice, por causa de Jesús. Es lo que dice la Escritura. Siempre estamos a muerte por causa, dice, de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en nosotros la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito: creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Si estuvieran los hermanos del primer siglo aquí, hermanos, nos dirían: México deja huella. Nos dirían: nosotros extendimos el evangelio desde Jerusalén hasta España. Hagan lo mismo a través de las calles, de las colonias, de las delegaciones,
de los condados marquen su vida y dejen saber a la gente que todavía Jesús vive en nosotros. Es un gran honor predicar, hermanos, el nombre de Jesús, porque venimos de un pueblo, hermanos, que soportó mucho. Por eso a veces cuando uno está en desvelos, o en ayunos, o en presiones, o en dificultades, lo único que puedes decir es, gracias a Dios, que podemos imitar, aunque sea a los talones, a aquellos que vinieron antes de nosotros. Gracias a Dios porque nos permite eso. Si tú eres un predicador que ha estado sufriendo, te invito a que no caigas, mantente en pie. Si es un ministro joven que va al lado de Pablo, te invito a que veas las marcas y que te prepares para ser maltratado por el pueblo. Y si tú eres una persona que nos visita, te invito a que dejes que Jesús marque tu vida hoy en día, que la selle con el Espíritu Santo en el bautismo. Hoy puedes seguir las pisadas del Maestro. Jóvenes de México, ustedes son valientes, ustedes son fuertes. Aquí se ve el presente de México, en este lugar. Los invito a que trastornemos totalmente México, a que nos digan que estamos locos, pero locos por Jesús, y a que nos digan que estamos dispuestos a morir por la fe que una vez fue dada a los santos. Te invito a que sigamos las pisadas del Maestro. Vamos a ponernos de pie, vamos a cantar este himno. Te invitamos, si tú estás entre nosotros, puedes venir el día de hoy. Santo.